Bienvenidos al podcast de Brotherhood. Soy Ricardo Rivera y en este podcast hablaremos de lo que es ser un hombre de verdad, de cómo la cultura ha influenciado nuestra forma de pensar, vivir y amar, y cómo es que nosotros los hombres podemos encontrar nuestra verdadera grandeza, identidad y propósito. Este es nuestro primer capítulo y está titulado El hombre de hoy, porque vamos a estar hablando de cuál es la situación actual, de cómo estamos como hombres en la sociedad, qué tantas cosas son las que se han estado malentendiendo gracias a ideas que la cultura, las tradiciones, los estereotipos que se han formado, de cómo todo esto ha influenciado nuestra forma de pensar, de lo que es ser un hombre, de lo que es ser un hombre de verdad, si lo podemos decir así. Y, y bueno, creo que una de las cosas que tenemos que ver antes de darnos cuenta de dónde viene todo esto, la raíz de la situación actual del hombre, es ver qué efectos secundarios son los que estamos teniendo ya en sociedad. Podemos mencionar muchas problemáticas sociales que tienen relación muy estrecha con las raíces de los malentendidos en cuanto a qué es ser un hombre. Por ejemplo, tenemos toda la violencia de género que se está viviendo hoy en día, todas las mujeres que se sienten acosadas, que se sienten ofendidas, que se sienten violentadas día con día y que viven bajo una cultura que no las hace sentir validadas o iguales, al menos en cuanto a valor a un hombre. Tenemos problemáticas como el feminicidio, la violación, que son problemáticas muy pesadas y muy fuertes, que se están volviendo cada vez más visibles y más un foco, un enfoque que tenemos ahorita para atacar. Algo que mejorar en la sociedad, algo que necesita ser mejorado en sociedad. Y también otros temas que a veces tomamos muy a la ligera, como el bullying, como la violencia en el noviazgo, como estos temas que vienen de una inseguridad en los hombres que la están perpetrando, que lo están creando, que lo están llevando a otras personas, a afectar a otras personas. Viene desde algo mucho más atrás, un tema cultural y un tema de educación de los hombres, que no solo de México, porque muchos de nosotros creemos que en México es donde el machismo está al máximo y donde está la mayor desigualdad de género o la mayor problemática en cuanto al privilegio en los hombres más que en las mujeres. No es solo en México, y esto te lo puedo decir yo, que he conocido otros países con el fin de investigar un poco acerca de cuál es la situación en cuanto a temas de género. Y en la mayoría de los países se vive esto, ya es un tema cultural en el que no solo un país se ve afectado, sino todos los países se ven afectados en diferentes niveles, de diferentes maneras. Y, y tenemos que empezar a hacer algo, tenemos que darnos cuenta y volvernos conscientes de qué es lo que está pasando hoy en día, de dónde viene todo esto, para poder empezar entonces a hacer un cambio, poder entonces volverlo consciente, porque todo esto que estamos siguiendo, que estamos repitiendo por temas de cultura, es porque lo estamos viviendo en automático, es porque lo hacemos inconscientemente, es porque algo que ya está adherido a nuestro inconsciente como parte de nuestra cultura, como algo de lo que nos hemos rodeado todo el tiempo y que estamos repitiendo día con día. Así que en el momento en que nosotros podamos hacer consciente todo lo que estamos haciendo, que hace repetir todas estas problemáticas, todas estas raíces que están creando tantos problemas sociales, vamos a poder entonces hacer un cambio, identificar qué es lo que podemos cambiar en nuestro día a día, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de llevar nuestras vidas y de comunicarnos con otras personas, de tratar a otros, de ver a otros incluso, y entonces empezar a hacer una ola que vaya generando este cambio en la situación que estamos viviendo ahora. Considero que hoy en día sí se está teniendo un cambio bastante fuerte, se está dando mucho enfoque a los temas sociales que están sucediendo, sobre todo en temas de género.
está habiendo movimientos bastante grandes como este movimiento de He for She, el movimiento de 821, todos estos movimientos de gran escala, movimientos incluso enfocados solo en temas de hombres, como por ejemplo The Mankind Project, el movimiento de Men Talks de Conor Beaton, ese se lo recomiendo muchísimo. También tenemos el movimiento de Justin Baldoni que está llamado The Mask You Live In, la máscara en la que vives, que es un tema muy interesante que vamos a estar hablando en los próximos capítulos sobre máscaras, de cómo cambiamos nuestra identidad y fingimos ser alguien que no somos, porque esa es una de las principales raíces, esa es una de las principales causas de por qué hay tanta incongruencia y tanta inhumanidad en sociedad hoy en día. Y bueno, de todas estas problemáticas que estamos viviendo hoy en día, y podemos mencionar todavía más de las que ya mencionamos ahorita, hay una raíz detrás que las ocasiona a todas ellas. Hay una desconexión, y me enfoco mucho en llamarle desconexión, porque hay esta incongruencia entre lo que sentimos y lo que hacemos, las acciones que hacemos, lo que decimos y cómo lo expresamos. Y viene desde cómo hemos ido educando a nuestros niños, a diferencia de cómo educamos a nuestras niñas. ¿Sí? El hombre de hoy, ¿qué es lo que está viviendo? ¿Qué es lo que está pasando con el hombre de hoy? Podemos ver muchísimos hombres que están en puestos de autoridad, por ejemplo políticos, por ejemplo personas con cierta fama, no necesariamente en la política, que notamos que tienen cierto egoísmo o cierto enfoque en sí mismos, de cómo salir adelante ellos mismos sin importar lo que pudieran ocasionar a los demás, ¿no? De salir adelante por sí solos, sin buscar apoyo o pisando a otras personas, haciendo menos a otras personas para hacerse más ellos. Esto entre comillas, porque no funciona así. Vemos también problemas en temas más personales, como en los noviazgos, en los matrimonios, en que el esposo suele ser muy celoso, incluso muy violento, muy dominante, de una forma agresiva, de hacer menos a la esposa, de hacer menos a la mujer, para sentirse más seguros ellos, como si hacer menos a otros, como si el pisotear a otros te hiciera a ti más grande y te creciera esa confianza. Pero ¿de dónde sacamos esas ideas de que al pisotear a otros vamos a nosotros sentirnos llenos, vamos a sentirnos realizados o completos o lo que sea que se busca con estas actitudes, que a fin de cuentas terminan en otras problemáticas sociales como lo es el suicidio en hombres? Y en estos temas podemos mencionar incluso cifras que nos pueden dar un poco más de claridad de cuál es la situación en este tema. Por ejemplo, en el 2016, en las cifras del INEGI, los suicidios en hombres fueron más de 3 veces mayores que los suicidios en mujeres. Y esto es una cifra que se ha ido aumentando y ha sido muy similar año con año, en cómo los hombres están muy por encima de las mujeres en temas de suicidio. 8 de cada 10 personas que se quitaron la vida en el 2016 eran hombres. ¿Por qué entonces, si se es el género más privilegiado, por qué también es el género más infeliz? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué llegamos a ese punto en el que se nos cierran las puertas, nos sentimos solos, no sabemos a dónde ir, cómo avanzar, cómo superar lo que estamos viviendo? ¿Cómo tener esperanza de que hay algo más y no terminar quitándonos la vida? Yo les puedo decir que yo he estado en esa situación de sentir que empiezan a terminarse mis esperanzas, terminarse las oportunidades que pudiera tener para salir adelante, y pensar incluso en rendirme,
como lo han hecho tantos hombres ya. Y algo que he podido ir identificando con el tiempo es que no tenía a quién ir a contarle. Sí, tenía amigos, tenía mis padres, tenía conocidos, pero no alguien en realidad cercano con quien yo sintiera la confianza de hablar al respecto, con quien yo tuviera esa confianza de volverme vulnerable, de bajar la guardia y hablar de mi más grande debilidad, de mis más grandes debilidades, de lo que estaba pasando en ese momento. Y eso es algo que pasa con la mayoría de los hombres. Aun si tenemos un grupo de amigos gigante con los que nos vamos a tomar, nos vamos de antro, nos vamos a un bar, nos vamos a donde sea, normalmente no hacemos esas conexiones, esas relaciones con otros hombres o con cualquier otra persona con la que podamos ser de verdad nosotros, con las que podamos hablar de qué es lo que está pasando, ser honestos, incluso con nosotros mismos, y no estar fingiendo todo el tiempo de que estamos bien. No es necesario, pero eso nos han enseñado desde pequeños. Nos han enseñado que tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos, tenemos que arreglárnoslas como hombres, porque somos hombres y tenemos que tener todo solucionado, tener la respuesta para todo, no mostrar en ningún momento desesperación o debilidad, tristeza, porque la idea de un hombre de verdad que nos han vendido ha sido la de un hombre perfecto, un hombre que tiene todo bajo control y que domina lo que hay a su alrededor, que es el jefe a donde sea que va. Y no es así, no debería ser así. No deberíamos estar intentando arreglárnoslas por nosotros solos, porque ninguno de nosotros sabemos exactamente cómo vivir. Ninguno de nosotros es un experto en la vida. Todos estamos en nuestra primer vida. Ya sea que tengamos 15 años, 30 años, 50, 60, 70 años, es la primer vida que tenemos. Es nuestra primera oportunidad y todos estamos en esa primera oportunidad. Algunos tienen un poco más de experiencia, pero en su primer vida. Nadie está en su tercera, cuarta vida, así que todos somos primerizos en esto. Entonces, ¿por qué creemos que deberíamos esconder todo lo que está pasando dentro de nosotros? Hacer como que sabemos lo que estamos haciendo y guardárnoslo. ¿Por qué estamos aislándonos? En el momento en que uno de nosotros se atreve a ser valiente y decir por lo que está pasando, siempre sale alguien más a decir que está pasando por lo mismo, que está pasando por esa misma situación. En el momento en que nosotros nos atrevemos a abrirnos, a ser vulnerables y a ser honestos, estamos dando permiso a otras personas a ser honestos también, a ser vulnerables y a sentirse que no están solos. La mejor forma en la que nosotros podemos no sentirnos solos es abriéndonos, es contando nuestra historia, hablando de lo que está pasando realmente en nuestra vida, porque eso nos va a hacer ver cuántas personas están pasando por lo mismo y nos va a ayudar a juntarnos, a hablar de ello, a apoyarnos, a salir adelante. Desde niños nos han dicho que no debemos llorar, que un hombre no llora, que un hombre no se dobla, que un hombre no se rinde, que un hombre lo hace todo por sí solo, saca a su familia por sí solo, saca a su pareja, que es el protector, que es el proveedor. Sí, podemos ser protectores y podemos ser proveedores, podemos ser el hombre de la casa y ser el pilar principal si quieres, pero no lo hagas solo. No intentes hacer todo solo, porque no estás solo. Siempre tienes personas alrededor que
pueden escucharte, que pueden guiarte, que pueden hacerte ver que están ahí para ti y que hay muchas otras cosas por las que puedes agradecer en tu vida y por las que puedes seguir adelante. Que no hay un solo plan para tu vida, que no hay un destino en específico y que si te saliste de él ya te perdiste y no vas a lograr nada en tu vida. Claro que no. Siempre hay muchas cosas que puedes hacer en tu vida para seguir creciendo, para seguir aportando a la vida de alguien más y cumplir ese propósito que hay en tu vida. La razón por la que el hombre de hoy en día se encuentra tan perdido, tiende tanto a la violencia, tiende tanto a la división, tiende tanto al apuntar a alguien más, en vez de ver hacia adentro y en realidad buscar cambiar, buscar mejorar, buscar la unión entre todos, es que nunca nos hemos sentido apoyados por nadie, nunca nos hemos sentido parte de algo en el que haya amor genuino, amor honesto, en el que podamos ser nosotros de verdad y sentirnos aceptados. Esa es la principal razón por la que tantos hombres hoy en día son tan reactivos, son tan impulsivos. Y no lo voy a decir como somos. Yo también me cuento dentro de eso. La razón por la que somos tan inmaduros emocionalmente, por la que hay tantas frases que dicen las niñas maduran más rápido que los niños, es porque se nos educa de una forma distinta en la que a nosotros no se nos deja llorar, no se nos deja expresarnos, no se nos deja entrar a clases de baile, de pintura, de canto. ¿De qué forma entonces podemos expresar lo que sentimos, lo que hay dentro? Si no podemos expresar, sacar esos sentimientos, sacar esas emociones, nunca podemos conectar ni siquiera con nosotros mismos. No podemos entendernos. Sin poder entendernos a nosotros, entender nuestras emociones, cómo las sentimos, por qué las sentimos, menos vamos a poder entender a los demás. No va a poder haber empatía y compasión. Y la empatía y compasión son la base, son los pilares de cómo nosotros aprendemos a amar y ser amados. Si carecemos de ello, simplemente no sabemos cómo amar, cómo entender a otras personas, cómo escucharlas, cómo estar ahí para ellos, sentir el dolor de otras personas y apoyarnos los unos a los otros. La principal causa por la que tantos hombres estamos perdidos, nos sentimos solos, nos sentimos inconformes con nosotros mismos, nos sentimos incompletos, somos imperfectos. Eso es algo humano, pero hay una gran diferencia entre buscar ser perfecto y ser imperfecto y aún así aceptarnos y amarnos como somos. No podemos llegar a aceptarnos y amarnos como somos si no mostramos lo que hay dentro, si no nos abrimos, nos volvemos vulnerables y hablamos de lo que sentimos. Hay una idea errónea de lo que es ser un hombre de verdad hoy en día. El hombre de hoy busca ser un alfa, lo cual no está mal, pero se ha entendido mal lo que es ser un alfa, lo que es ser un hombre real, un hombre que lidere a otros, que guía a otros. Hoy en día se cree que un alfa es el que tiene más dinero, el que tiene más mujeres, el que domina a otros, el que le tienen miedo incluso. Eso es un hombre cobarde que no sabe cómo liderar a personas por amor y por ejemplo, en vez de por miedo y opresión. Un verdadero hombre alfa sería alguien que se pone en medio de cualquier amenaza y su manada. Eso lo dice la misma naturaleza. Un lobo alfa no es aquel que aplasta a los otros lobos. Él siempre está cuidando a la manada. Él siempre está en medio de la manada, entre cualquier amenaza y su manada. Ese es un verdadero alfa. Ese es un verdadero hombre.
el que siente el dolor de los otros, el que se pone en medio de cualquier situación y los demás, el que protege, el que ama, el que da un ejemplo de amor, de liderazgo, de paz, de sabiduría, resiliencia. Hay tantas palabras que pueden describir un hombre que no están siendo usadas en la idea de lo que es ser un hombre. La cultura no es algo que se ha ido dando por naturaleza. Es algo que hemos creado nosotros a través de vivir inconscientemente y vivir automáticamente con lo que ya ha sido creado antes. La cultura está creada por nosotros. Nosotros lo podemos cambiar. No son personas contra los que estamos combatiendo. No estamos combatiendo a los hombres, no estamos hombres contra mujeres. Esto no debería ser así, eso solo va a causar más división entre nosotros. Lo que debemos buscar es qué idea y qué cultura es la que nos ha llevado a caer en esto. Y empezar a quitarla, empezar a cambiarla, empezar a modificarla y mejorarla hasta que lleguemos a una cultura que busque principalmente nuestra unión. El estar viviendo unidos a los demás, buscando la mejoría de los demás, el apoyar a los demás. Esa división, esa desconexión es lo que nos ha llevado a tener todos estos problemas sociales. Siempre viendo a los demás como el enemigo, siempre teniendo la guardia arriba y estando a la defensiva. Pero nosotros podemos dar el primer paso, bajando la guardia, siendo honestos, diciendo qué hay dentro de verdad, dándonos cuenta de qué es lo que estamos haciendo que es porque los otros esperan que lo hagamos, y empecemos a hacer lo que de verdad hay dentro, lo que queremos, lo que nos apasiona, lo que nos hace sentir amados. Hay una frase que escribí hace tiempo que dice: no hay humano que pueda sentirse amado si nunca ha sido visto sin una máscara. Hasta que no seamos honestos con nosotros mismos y hasta que no nos atrevamos a abrirnos y a mostrar quiénes somos de verdad, no vamos a sentirnos amados realmente. Van a estar amando una máscara, algo fingido, en vez de a nosotros mismos. Tenemos que cambiar lo que es el hombre de hoy en día, y que el hombre de hoy en día sea honesto, sea auténtico, sea un buen líder, sea un ejemplo de amor, de paz, de liderazgo, de honestidad. Empieza por cada uno de nosotros. Esto no lo va a hacer el gobierno, esto no lo van a hacer las grandes organizaciones, esto lo va a hacer cada uno de nosotros. Para que nuestro hoy en día cambie, tenemos que cambiar nosotros conscientemente y darnos cuenta de todo lo que estamos haciendo inconscientemente. En los siguientes capítulos vamos a estar hablando de específicamente cuáles son las cosas que podemos ir trayendo del inconsciente al consciente, de qué actitudes, qué acciones, qué costumbres que tenemos podemos identificar para empezar a mejorar, empezar a hacer estos cambios. Les voy a ir contando también mi historia de cómo lo fui haciendo, todo lo que he ido aprendiendo a través de esta, sí puedo decir, aventura, porque es bastante difícil, es complicada, nos vuelve bastante frágiles, es riesgosa, pero vaya que vale la pena. Vale la pena totalmente. Y los invito a todos ustedes a que lo hagan, a que se pongan en duda a sí mismos, no para sentirse inseguros, sino para mejorar. Para tener ese enfoque en mejorar, en ser esos hombres que podemos llegar a ser. Y mujeres que escuchen este podcast no es solo para hombres, es también para mujeres. Para que entiendan qué es lo que hay detrás, para que haya una mejor claridad de qué hay detrás de todo lo que hemos estado viviendo como hombres, qué nos ha llevado a causarles tantos problemas a veces a ustedes, causarnos tantos problemas a nosotros también, y que podemos trabajar juntos, porque ustedes nos pueden ayudar como no tienen idea. Ustedes pueden estar ahí para nosotros y ser ese apoyo ideal. Así que trabajemos en esto, sigamos trabajando en llegar a esa nueva idea de lo que es ser un hombre de verdad y trabajar
para ayudar a otros, para crecer con otros, no solo nosotros solos. Y bueno, no se olviden también de seguirnos en Facebook, en Instagram como Voices of Brotherhood. Ahí búsquenos, estamos subiendo frases muy interesantes, algunas historias, algunos videos. Ahí me pueden mandar mensaje para lo que gusten, si gustan platicar un poco de las ideas que ustedes han tenido, de sus historias. Incluso para algún coaching, para vernos en persona y platicar al respecto, para alguna plática. Cuando gusten, ahí siempre vamos a estar contestando. Así que nos vemos en el próximo capítulo y que estén muy bien. Les mando un abrazo gigante a todos. Adiós.